Bienvenidos, hijos del fuego eterno, al lugar donde la verdad y la magia se encuentran. Salve, buscadores del sol negro, preparaos para adentrarnos en un nuevo misterio. La otra Atlántida. II. La Edad de Oro de Atlandia. ¿Qué tipo de lugar era Atlandia? Para saberlo, dejemos que Loera-Linda nos lo diga. El libro de los seguidores de Adela contiene la siguiente descripción. Esto estaba inscrito en todas las ciudadelas. Antes de que llegase el mal tiempo, nuestro país era el más bello del mundo. El sol se elevaba alto y había pocas heladas. Los árboles y arbustos producían frutos diversos que ahora se han perdido. En los campos no había solo apenas algo de cebada y centeno, sino trigo que brillaba como el oro y podía cocerse bajo los rayos del sol. Los años no se contaban, pues uno era tan feliz como otro. Por un lado estábamos circundados por el mar de Gurualda, por el que nadie, salvo nosotros, se atrevía a navegar. Por el otro nos cercaba la amplia Tuixtlan, por donde el pueblo de Finda no se atrevía a pasar por la espesura de los bosques y las bestias salvajes. Por el este nuestros límites llegaban hasta el extremo del mar del este, y por el oeste hasta el mar Mediterráneo, aparte de los pequeños ríos que nos había concedido Grualda para que nuestros campos estuvieran húmedos y para mostrar a nuestros marineros el camino hacia el mar. Las orillas de estos ríos estuvieron en un tiempo totalmente habitadas por nuestro pueblo, así como las orillas del Rin de un extremo a otro. En Dinamarca y Jutlandia, que estaban enfrente, teníamos colonias, y en Burkmag. De allí obteníamos cobre y hierro, así como brea, alquitrán y otras cosas necesarias. Frente a nosotros estaba Bretaña, antiguamente tierra del oeste, con sus minas de estaño. Bretaña era la tierra de los exiliados, quienes con la ayuda de su Burkmag se habían ido lejos para salvar la vida. Con el fin de que no pudieran regresar, se les tatuaba una V en la frente. Los desterrados con un tinte rojizo y los criminales con azul. Además, nuestros marineros y mercaderes tenían muchas factorías entre los distantes Cricalanders griegos y en Libia. En Libia la gente es negra. Como nuestro país era tan extenso, teníamos nombres diferentes. Los que vivían al este de Dinamarca eran llamados Juten, porque a menudo no hacían otra cosa que buscar ámbar, juten, en la playa. A los que vivían en las islas se les llamaba leten, pues llevaban una vida muy aislada. A los que vivían entre Dinamarca y el Samdal, ahora el Scheldt, se les llamaba Sturlinden, pilotos, Thinkampirs, marinos, y Angelaren, pescadores. Los Angelaren eran quienes pescaban en el mar, y se les llamaba así porque usaban hilo y anzuelos en lugar de redes. Desde allí hasta la parte más cercana de Cricaland, a los habitantes se les llamaba Cazemirs, porque permanecían en tierra y no iban nunca al mar. Quienes se habían asentado en las marcas más altas, circundadas por Tuixtlanden, eran conocidos como los Saxmannen, porque siempre iban armados a causa de las bestias salvajes y los feroces britanos. Estos tenían también los nombres de Landzaten, nativos de la tierra, Marzaten, nativos de los pantanos, y Gud o Houtzaten, nativos de los bosques. Comentario. Es muy probable que cuando los antiguos griegos escribían de la lejana Hiperbórea, que se encontraba más allá de los vientos del norte,
una tierra de danzas felices al son de los laúdes y las cítaras, se refirieran a Atlandia. Como dice el libro de Adela, los años no se contaban, pues el uno era tan feliz como el otro. Las leyendas de prácticamente todos los climas y lugares de la Tierra nos hablan de una edad de oro en el que la humanidad vivió en paz, feliz y contenta. La legendaria Atlántida pudo ser en un tiempo una de las fuentes de esos recuerdos populares, e indudablemente Atlandia fue otra. Pero a pesar de las diversas leyendas de la Hiperbórea griega y de Ogygia, las Islas Afortunadas y las Islas de los Benditos, Eloera Linda parece ser el único registro escrito de un pueblo que realmente conoció y gozó tal edad de oro de la felicidad. La descripción que hace la reina Adela de su agradable y pacífica patria antediluviana es particularmente vívida. El sol, decía ella, se elevaba más alto en aquellos días y raras veces había heladas. Había árboles y arbustos que daban unos frutos que ya no existen. Incluso afirma que el trigo, que brillaba como el oro, podía cocerse bajo los fuertes rayos del sol, lo que prueba el calidísimo clima de que pudo haber gozado hace muchos siglos el hemisferio norte. Es interesante observar con respecto a esto último que San Juan en su Evangelio de Paz relata la descripción que hace Jesús de esta antigua forma de cocer el pan de Pascua mediante los rayos del sol. Es evidente tras leer la descripción de Adela que el gran continente de Atlandia, al noroeste de Escocia, gozó al menos de un clima semitropical. Como se nos relatará más tarde, solo un terrible desastre cósmico podría haber cambiado el ángulo del eje de la Tierra para que una región cálida se convirtiese en lo que es hoy, un área azotada por las tormentas y bloqueada por el hielo. La frase sobre el mar de Gerualda, en el que nadie salvo nosotros podía navegar, nos da una idea de la estima en que se tenían los atlandeses como marineros. Bien pudieron haber sido los mejores constructores de naves del mundo antiguo. En aquellos días, miles de años antes de Jesucristo, solo sus marineros tenían la habilidad, el coraje y los instrumentos necesarios para navegar a tierras tan alejadas como la India y, como se nos dirá posteriormente, posiblemente América. Estas aventuras y largos viajes están registrados y se nos citarán más adelante. Aunque Eloera Linda no contiene ningún ejemplo, los atlandeses debieron poseer mapas preciosos para navegar por los océanos del mundo e intercambiar mercancías con países distantes. Durante la Edad Media, los marineros utilizaron en Europa y las costas del Mediterráneo precisas cartas de navegación que habían sido copiadas de mapas muy antiguos. Se supone que ningún barco había navegado hasta América con anterioridad al siglo XVI, pero el mapa Haddi Ahmed fue fechado en el año 1559 y, descubierto en Turquía, muestra un perfil casi preciso de las costas americanas, del Pacífico y del Atlántico. También tenemos el maravilloso mapa Oronteus, fechado en el año 1532, muestra todo el continente antártico, del que no se sabe que ninguna nave lo explorara hasta el año 1770. Se dice que Oronteus Phineus, un cartógrafo francés, hizo este mapa en el siglo XVI y se lo dedicó a Francisco I. No poseía ni la gran capacidad matemática ni los instrumentos que se requerían para hacer este mapa. No podía haber conocido la forma de la costa antártica con sus estuarios e indicaciones de los grandes ríos, porque todo el continente estaba escondido tras los grandes glaciares. Solo en épocas recientes y con ayuda de modernos instrumentos utilizados desde el aire, se ha detectado la forma del continente. Es significativo, empero, que tanto los cartógrafos británicos como los americanos
hayan descubierto que podían servirse de algunos de los antiguos mapas para corregir los modernos. El mapa de Oronteus muestra el punto meridional del continente americano demasiado próximo a la masa de tierra antártica. Es difícil que pueda tratarse de un error, teniendo en cuenta que en otras cosas dicho mapa es sorprendentemente preciso. Es muy posible, especialmente a la vista de las modernas teorías acerca de las masas tectónicas sobre las que descansa la Tierra y sobre las que se mueve según un fenómeno conocido con el nombre de deriva continental, que las dos grandes masas de tierra se vean en la posición que ocupaban en el momento en que fue realizado el mapa. Un gran choque pudo haber inclinado nuestro planeta, cambiando en modo significativo las posiciones de los continentes. Las recientes investigaciones indican que hace aproximadamente 180 millones de años la India, Australia y la Antártida formaron una gran masa de tierra que en las antiguas leyendas se llamaba Gondwanaland. Madame H.P. Blavatsky, ocultista y fundadora de la Sociedad Teosófica, afirma que cuando Gondwanaland se rompió, se dividió en 3 partes y formó Lemuria. Estas masas se separaron nuevamente y formaron el gran arco de la primera Atlántida, que formaba una curva desde el hemisferio meridional al septentrional. Parece ser que la Atlántida de la que escribió Platón era una parte septentrional de esta masa de tierra que se había roto, dando lugar a los presentes continentes. De hecho, en 1968 se confirmó científicamente la ruptura de los 2 supercontinentes, llamados Gondwanaland y la Eurasia, y la deriva de los fragmentos sobre las masas tectónicas. Los geólogos que iban a bordo de la Glomar Challenger, nave de investigación de los Estados Unidos, haciendo perforaciones de hasta 3,5 millas en los fondos del océano, establecieron los movimientos pasados de las masas terrestres y posiblemente los futuros. Investigaciones similares en el suelo del Océano Índico han revelado que la India se adelantó 5.000 kilómetros hacia el norte antes de colisionar con Asia. El Himalaya fue creado por el impacto. África y Sudamérica siguen separándose, con una dirección global hacia el norte, a una velocidad de 3 centímetros por año. Es posible entonces que los mapas antiguos que muestran las costas de la Antártica hubieran sido hechos antes de que el gran continente fuera bloqueado por el hielo, posiblemente en el mismo periodo del que escribe Adela, cuando Atlandia era cálida y pastoral. Los sedimentos sacados del fondo del mar de Ross Antártico por la expedición Byrd en 1949 demuestran que predominaron allí las condiciones cálidas durante un largo periodo, hasta aproximadamente el año 4000 a.C. Condiciones similares debieron predominar en el hemisferio norte. En sus Maps of the Ancient Sea Kings, Thurston Press, Londres, el profesor Charles H. Hapgood, que había examinado los antiguos mapas, llegó a la conclusión de que todos provenían de un único mapa mundial de gran antigüedad, realizado en una civilización más antigua que cualquiera de las conocidas. Sostengo que esta civilización fue la de Atlandia, cuyos pueblos, como veremos, por posteriores extractos de Loera Linda, navegaban, comerciando y formando colonias prácticamente por todo el mundo. ¿Por qué entonces, podría preguntarse, fueron reemplazados después los antiguos mapas por versiones mucho más imprecisas? El profesor Hapgood sugirió que los últimos cartógrafos que desconocían la trigonometría esférica utilizaron un soporte cuadrado para hacer los mapas.
encontró distorsiones similares a la de los mapas de la Edad Media en un mapa chino fechado un poco antes del siglo XII. El profesor escribe: el soporte cuadrado impuesto en el mapa es evidencia del mismo declinamiento de la ciencia que hemos observado en Occidente, cuando una cartografía avanzada, basada en la trigonometría esférica y en instrumentos efectivos para la determinación de las latitudes y longitudes, dio paso a la cartografía de los griegos, muy inferior, y posteriormente en la Edad Media incluso se perdió la ciencia geográfica conocida del mundo clásico. Me parece que la evidencia de este mapa señala la existencia en tiempos muy antiguos de una civilización mundial cuyos cartógrafos hicieron mapas prácticamente de todo el globo con un mismo nivel general de tecnología, con métodos similares, igual conocimiento de las matemáticas y probablemente con el mismo tipo de instrumentos. Hoy en día se utiliza un cronómetro para determinar longitudes. Midiendo la altitud de los cuerpos celestes, pueden calcularse las distancias hacia el este o el oeste a partir de un meridiano fijo, como el de Greenwich. Solo puede hacerse cuando el observador conoce el tiempo exacto en ese meridiano. No debía haber cronómetros en el mundo antiguo, pero un navegante que se encontrara cerca de una costa extraña podía medir las longitudes observando los eclipses de luna. En un observatorio en su patria, y como veremos más tarde, los atlanteses tenían esos observatorios. Se anotaría la posición de una determinada estrella cuando tuviera lugar el eclipse. El navegante haría una observación similar en una costa distante y a su regreso se compararían las dos anotaciones. Mediante este método, antes de llegar a un cómputo preciso que proporcionara unos mapas perfectos, habrían de transcurrir muchos años de observaciones y cálculos, a menos que los navegantes poseyeran instrumentos complejos que pudieran dar las posiciones de las estrellas y planetas en un momento dado. Uno de los muchos dispositivos utilizados en aquellos alejados tiempos fue el de los minerales que polarizan la luz, incluso cuando el sol estaba oculto por las nubes espesas o la niebla, cambiaba el color de esas piedras o había una desviación de color cuando la piedra indicaba la posición del sol. En las Honduras británicas tengo un amigo que posee uno de esos simples dispositivos que su abuelo encontró en las ruinas de un templo maya. Tiene la forma de un delfín torsionado en una espiral, de forma que puede colocarse como si se tratara de un anillo. El cuerpo es de piedra chapada en oro, lo que indica su mucha edad. La cabeza está coronada con una gran piedra azul, cuyo color cambia cuando se dirige hacia el sol. Lo he comprobado en días húmedos y grises, y he descubierto que funciona con la misma eficacia con que debió funcionar hace miles de años. Quizá lo dejó en América Central un marinero de la antigua Atlántida o sus descendientes frisones. Otro aparato, algo más complejo, se encuentra ahora en el Museo Arqueológico Nacional de Grecia. Se trata de un antiguo orrery, o modelo de sistema solar, y lo encontraron en el Mediterráneo unos pescadores en el año 1900, accionando una pequeña manivela para que las posiciones del Sol y la Luna indicadas por el aparato se correspondan con las del momento. Los otros cuerpos celestes se mueven hasta sus posiciones correctas. Utilizando dicho instrumento, tras unos minutos de cálculos, podría determinarse la posición correcta en un punto del mar. Un arqueólogo hizo la siguiente observación: encontrar una cosa de estas es como encontrar un avión a chorro en la tumba del rey Tut. Según Cicerón, en Roma, en el Templo de la Virtud, había un dispositivo similar, una esfera celestial de origen muy antiguo. El computador de estrellas encontrado en el Mediterráneo es muy antiguo y demasiado delicado para poder tocarlo, pero si se hiciera una copia podría resultar muy útil en nuestros días.
Por lo que se refiere a la otra gran ayuda del navegante, el compás, fue utilizado por los chinos desde tiempos muy antiguos. Los griegos decían que los bardos de Bretaña llevaban una flecha que señalaba siempre el camino de regreso a su patria. Si el compás magnético fue utilizado en el 500 a.C., es posible que los marineros atlanteses que comerciaron con los griegos y con las razas amarillas del pueblo de Finda pudieran tener ayudas similares. Volviendo al texto de Adela, es interesante anotar que Gran Bretaña fue una colonia penal. Datos posteriores de Loera Linda se refieren a los exiliados que trabajaban en las minas de estaño, posiblemente las de Cornwall. Obsérvese también la costumbre de marcar las frentes de los exiliados con la letra B, roja para los desterrados y azul para los delincuentes. Rojo y azul sobre una piel blanca, 3 colores que con la cruz solar frisona iban a convertirse en el emblema de Escocia e Inglaterra en el Reino Unido. Incluso en aquellos días, los britanos eran grandes viajeros que mostraban sus cabezas marcadas por todas partes. Esos signos, como la marca de Caín, acabaron convirtiéndose en signos de distinción y orgullo. Como los frisones, los británicos pudieron haber visitado incluso Creta. Un fresco de un, al parecer, príncipe encontrado en el palacio de Cnosos muestra una marca similar en la frente de un noble. La marca roja religiosa o de casta que adorna la frente de algunas mujeres de la India puede tener su origen en una costumbre de los frisones que se establecieron en ese país. Aunque Loera Linda nos da nuevamente una descripción detallada de Gran Bretaña antes del hundimiento de Atlantia, en el siguiente volumen diré muchas cosas de la Gran Bretaña de ese periodo.